de dónde venimos, ¿no? Para que nos conozcan un poco más. Pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que nos convoca a este conversatorio, que es hablemos de adicciones. El objetivo en esta parte es tener algunas ideas claras sobre qué es la adicción, las drogas, relaciones con las drogas y señales de alerta, porque está bueno tener algunos conceptos claros, porque eso nos permite después tener acciones, intervenciones adecuadas, ya sea en lo que es el trabajo de prevención y también lo que es el trabajo en lo que es el tratamiento o el acompañamiento terapéutico a las personas que transitan por una adicción. Acá le traemos específicamente la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla que la adicción es una enfermedad crónica recurrente del cerebro caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias o la realización de comportamientos a pesar de consecuencias adversas. Recalcamos esto, sustancias y comportamientos, porque muchas veces hablamos de las adicciones y caemos en esto de las adicciones a las drogas o a las sustancias psicoactivas. Y en realidad adicciones, como dice ahí, como bien nos define la Organización Mundial de la Salud, no solo se puede generar en relación a las sustancias, a las drogas, a las sustancias psicoactivas, sino también a los comportamientos. A ciertos comportamientos que pueden derivar en una adicción. Y eso está bueno poder ampliar esta mirada, porque si bien a veces como está mucho la preocupación del consumo de las drogas, también hay muchos problemas en el vínculo, en el uso y en el abuso de ciertas acciones que hoy se ve muchísimo en todas las edades, porque el tema también, algo importante remarcar, que la adicción no es una problemática, un fenómeno que atraviesa a la adolescencia o al adolescente, a los jóvenes, sino desde la niñez hasta la edad adulta, adultos mayores. Entonces ellos también no tiene una característica socioeconómica, ni edad, ni sexo, ni religión, como se dice siempre habitualmente, sino que nos atraviesa a todos y cualquier persona con ciertas características o en cierto contexto puede desarrollar una adicción. Que eso es importante, porque a veces se estigmatiza también esto de las adicciones y se focaliza en una población específica y en un objeto adictivo específico, o sea, por ejemplo, en esto solo en el tema de las drogas. Y en realidad les traemos estas fotos como para poder ampliar esta mirada de las adicciones, y hoy se ve mucho más, por ejemplo, como está ahí la foto de un niño jugando, las adicciones o el uso compulsivo o abusivo de los videojuegos, del internet, de las compras, y hoy por hoy un poco ahí la foto ilustrando lo que es también las computadoras, porque hoy están las compras online, entonces la gente también hay como una compulsión a las compras, también se puede relacionar, generar adicción al juego, hasta el juego patológico, la ludopatía, que también lo conocemos por ese nombre, que no solo es ir al casino, hoy por hoy con el celular ingresan al Supermatch o a otros, vemos en la clínica, en el centro, adicciones al juego infinitas, desde el casino a las carreras, al Supermatch, al fútbol, o sea, en esto del apostar dinero, la adicción a la comida, la adicción a las pastillas, a la medicación, no solamente los psicofármacos, que son la medicación que receta habitualmente y preferencialmente un psiquiatra, sino también la medicación, los analgésicos, el Perifar, el paracetamol, el ibuprofeno, la gama de relajantes musculares, o sea, también hay un abuso y una adicción a medicamentos, después está la morfina, o sea, medicamentos hasta más, más potentes. Y y esto del uso de la tecnología, y hay otros tipos de adicciones que se pueden generar, ¿no? Como un poquito para ampliar la mirada. Y más en esta época que el tema de la tecnología se está poniendo mucho en la mesa, sobre todo nos preocupa siempre el tema de la niñez y adolescencia, pero también se ven adultos mayores, el uso abusivo de las tecnologías, de los dispositivos, así que también poder mirar eso, que trae consecuencias a nivel psicológico e incluso también a nivel fisiológico, físico, ¿no? Vincular, igual que la adicción
a las drogas. Incluso se ha observado, se ha estudiado que las adicciones al juego generan alteraciones a nivel del sistema nervioso central, igual que una sustancia, con el tiempo. Entonces es importante como ampliar esta mirada. Y esto lo tenemos ahí, esa palabra ahí media técnica, adicción es multifactorial, más que nada para poder tomar en cuenta de que la adicción no depende no es debido a una sola causa, sino hay ya varios factores que intervienen en la persona para que eso se pueda desarrollar. O sea, hay factores biológicos, ¿no?, que tienen que ver con la constitución de la persona a nivel orgánico, psicológicos, que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones de estrés, situaciones de abuso, situaciones de depresión, ¿no? La parte emocional de la persona. Hay un factor sociales y culturales, ¿no? Depende el contexto en donde se encuentre, si por ejemplo a nivel del uso de la tecnología tiene límites claros o no, y también factores ambientales que tienen que ver con esto de la accesibilidad a las sustancias y también a los objetos, ¿no?, como puede ser el uso de la tecnología, un fácil acceso a cualquier dispositivo. Entonces esos factores van interviniendo, ¿no?, interactúan y para poder un poco salir solo que es de la persona y decir, bueno, no, porque a veces se escucha, no, porque mi hijo, mi hija en realidad se volvió adicto porque se juntó con la barrita esa de amigos que son raros y no sé qué y no sé cuánto, y ahí en realidad no es solo por eso. Hay un montón de factores que llevan a que esa persona, que ese joven, ese niño, genere un consumo problemático de sustancias, ¿no? Entonces es para poder ampliar esta mirada, para no estigmatizar, para generar empatía, y también desde un lado técnico esta mirada multifactorial nos permite hacer una intervención mejor. Bueno, el concepto de drogas. También, las drogas son drogas o sustancias psicoactivas. Son sustancias que una vez que nosotros las incorporamos a nuestro organismo generan alteraciones en nuestro cuerpo, más que nada a nivel de nuestro sistema nervioso central, y eso genera comportamientos, cambios en nuestra conducta o también en nuestra conciencia, en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y también es importante aclarar, porque siempre se habla de drogas, como de las drogas ilícitas, la cocaína, bueno, el tema de ahora marihuana, está la venta regulada pero no el consumo, o la cocaína y sus derivados, como la pasta base. En realidad la pasta base no es derivado de cocaína, pero bueno, no importa. El crack u otras drogas, ¿no?, que escuchamos por ahí, siempre es como las drogas son esas. Pero en realidad también están las drogas legales que nosotros tenemos más fácil acceso, como el alcohol. El alcohol también es una droga, y el tema del tabaco también, porque se ha comprobado que sí, que genera alteraciones en nuestro sistema nervioso central. Quizás no tanto como la cocaína, pero sí hay un síndrome de abstinencia. Cuando quiere decir, cuando nosotros dejamos de usar esas sustancias, se generan cambios, signos y síntomas, cosas en nuestro cuerpo que hacen a la falta de esa sustancia, entonces también es considerado una droga, ¿sí? Si voy muy rápido, me dice, ¿está? ¿Vamos bien? ¿Sí? Acá algo que queríamos traer, esta frase que a mí me gusta mucho, que en realidad no la inventé yo, sino que es de la Junta Nacional de Drogas, que dice: ni todo usuario de drogas es un adicto, ni todo uso de drogas en que no haya dependencia es completamente inofensivo. ¿Tá? Esto se relaciona al vínculo con las sustancias. Desde mucho tiempo siempre se puso foco en atención en las drogas, y bueno, quizás recuerden la campaña de guerra contra las drogas es el problema, las drogas. Y en realidad, de un tiempo para acá, se empezó a ver y a poner el foco, la mirada, en la relación, en el vínculo que la persona genera con ese objeto, ¿tá?, con esa sustancia, ¿sí? Y eso nos permite, en realidad, generar una mejor intervención. O sea, las sustancias están siempre y van a estar, y todos de alguna forma u otra somos consumidores de algo. El tema es cómo nos vinculamos
con ese objeto, ¿sí? Con esa sustancia, con ese objeto en general. Y ahí es donde se trabaja, ¿tá? Más desde nuestra perspectiva en el vínculo adictivo. Por eso es importante entender que un uso de una droga, que una persona use una droga, no quiere decir que enseguida tenga una adicción, ¿tá? El problema no es la droga, sino el vínculo, ¿no? Y el uso que yo hago de esa sustancia y lo que me genera, ¿no? O sea, el tema de la adicción va a depender de la relación que la persona tenga con la sustancia, del contexto en la cual usa esa sustancia, de las condiciones de la persona y del poder adictivo de la sustancia, que eso también se ve, ¿no? Y obviamente de las características también personales. Por eso hay distintos vínculos o relaciones que se pueden ver en cuanto al uso de las sustancias, y para nosotros es importante poder distinguir esto porque nos permite una mejor intervención, darnos cuenta en qué momento está la persona. La intervención, la acción, el acompañamiento terapéutico es diferente. Una cosa es el uso, o el tipo de consumo que por su cantidad, frecuencia, calidad de la sustancia o la propia situación física, psíquica y social de la persona no se evidencia consecuencias en la persona ni en su entorno. Ese es el uso. Cuando no hay una consecuencia, cuando no hay una problemática, ¿tá? A veces puede ser un uso ocasional y quedó ahí, la persona consumió en cantidad y en calidad y en un contexto que tuvo una buena experiencia, como se dice, y quedó ahí y no pasó nada, la persona estuvo cuidada y nada más. A veces la línea entre el uso y el uso problemático es un poco fina, y ahora vamos a ver por qué. El uso problemático tiene que ver con lo mismo, pero en realidad se producen consecuencias negativas en la persona y en su entorno. ¿Por qué decía entre que el uso y el uso problemático hay una línea fina? Porque a veces puede haber, antes hablábamos del consumo experimental, que a veces queda ahí y no pasa nada, pero incluso una persona puede consumir por primera vez, por ejemplo, pensemos en una situación de que alguien sale a una comida, ¿no? A un evento y consume alcohol, ¿tá? Pero consume alcohol por primera vez, supongamos, pero en tanta cantidad que genera un estado de ebriedad. Y esta persona vuelve a su casa manejando un vehículo, ¿tá? Esa situación para nosotros es potencialmente problemático, porque la persona, al estar en estado de ebriedad, reduce su capacidad de reflejos, reduce su visión, y manejando un vehículo puede tener un accidente, puede ser dañado él, puede ser dañado un tercero. Entonces, en esa situación, en ese hecho puntual, fue un uso problemático, aunque no se haya reiterado con el tiempo. ¿Se entiende? ¿Tá? Así pasa con el consumo de marihuana, con el consumo de cocaína. Quizás una persona consume por primera vez en su vida cocaína, pero debido a sus características físicas, fisiológicas, consume cierta cantidad o la sustancia tiene ciertas características que lo llevan a un paro cardíaco y termina hospitalizada. Pero la persona consumió por primera vez y nunca antes había consumido, pero fue problemático porque le generó esas consecuencias negativas. ¿Se entiende? Y después está lo que es la dependencia. Ahí sí, es una pauta de comportamiento que el uso de una sustancia psicoactiva o de una droga tiene mayor importancia que otras conductas que antes eran importantes. Esto quiere decir que en un estado de dependencia, que ahí ya podemos hablar de un estado de adicción, la vida de la persona gira en torno al consumo. La persona piensa en cómo conseguir dinero para poder consumir. La persona piensa en cómo consumir. O sea, toda su vida, el foco es el consumo. Lo de alrededor, el trabajo, la educación, la familia, su propio aspecto personal, su higiene, dejan sus vínculos, todo, la alimentación. Todo gira en torno al consumo. Todo gira alrededor del consumo. Y ahí se ve tres elementos importantes que se ve: la dependencia física y psíquica y la tolerancia. La tolerancia es esto, que nosotros vamos usando una sustancia y nuestro cuerpo se va adaptando a eso. Entonces cada vez vamos a necesitar mayor cantidad, ¿sí? Porque nuestro cuerpo se está adaptando para tener el efecto
que queremos tener. Por ejemplo, los analgésicos. Nosotros tomamos una vez un paracetamol, nos alivia, pero después tomamos al otro día. En algún momento nuestro cuerpo va a generar tolerancia a ese paracetamol de 400. Después vamos a precisar el de 500, después el de 600, el de 800. ¿Se entiende? Porque ahí nuestro cuerpo está adaptado. Así pasa con las otras drogas, ¿tá? Con las otras sustancias. Después dependencia física, porque hay todo nuestro, bueno, esto tiene que ver un poco con la tolerancia, nuestro cuerpo se va adaptando a esa sustancia y necesita esa sustancia para poder funcionar, ¿sí? Y la psicológica es esto de la parte emocional y está el tema de la compulsión. La compulsión es esta cosa de impulso que no puedo pararlo. Yo necesito consumir y no se puede parar, ¿no? Es como hay una frase que es el deseo irrefrenable, ¿así? ¿Está bien dicho? El deseo irrefrenable de consumir. O sea, no necesito ya consumir eso. ¿Ah? Y es muy difícil, o sea, poder razonar, porque las sustancias, las drogas, afectan la parte de nuestro cerebro, que es la parte frontal, que es donde está toda nuestra capacidad de lógica, de razonamiento, ¿no? Del pensamiento lógico, entonces de la anticipación y todas esas cosas. Entonces, como eso está afectado, si somos unas personas dependientes, adictas, ¿no? Con un consumo problemático, no tenemos la capacidad en ese momento que nos pasa como ese flash, ¿tá? Que en el ámbito académico que se dice craving, que es esta cosa de ganas de consumir, no tenemos la posibilidad de pensar, no tenemos. O sea, nosotros es como bien instintivo, bien primario. Vamos y queremos consumir. Somos un animal, ¡pum!, que queremos ir a cazar y vamos a cazar y vamos a comer. Así. ¿Se entiende? Soy un poco pasional a veces en algunas cosas. Bueno, vamos a ver, no sé cómo vamos de tiempo. Ni idea. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Sí? Trajimos algunas señales de alerta como para poder intercambiar, pero principalmente, o sea, ahí lo que se va notando en las personas son cambios, ¿no? Cambios en los hábitos, en sus rutinas, empiezan a ausentarse de los lugares de responsabilidad, a veces faltan a la institución educativa, sea la que vaya, escuela, liceo, universidad, o a las actividades laborales, o llegan más tarde, hay un cambio en el rendimiento, asisten, pero vemos que el rendimiento laboral o académico va disminuyendo. Se olvidan de cosas que, bueno, nos encontramos mañana, o mañana está el cumpleaños de fulano, vamos todos a ir, nunca aparecen. Empieza como a haber un aislamiento, ¿tá?, de las personas, como se empiezan a retraer, y empieza a haber muchos cambios y dificultades en la comunicación familiar, ¿tá? También, bueno, los aislamientos, cambian de amigos, ¿no? Como que antes tenía una barrita y ahora tiene otra, bueno, las mentiras, los conflictos, empieza a haber conflictos en casa, comportamientos que pueden ser arriesgados, ¿no? En esto, por ejemplo, andar en moto o en vehículo bajo efecto de alguna sustancia, se altera el sueño. Esto de situaciones como de hablando de adicción, las personas generalmente tienen esto que son más nocturnas, ¿tá? Y duermen de noche. Esto ya estamos hablando de un problema de... Duermen de día. Duermen de día, gracias Fernanda, y duermen de día. Viven de noche y duermen de día. Trastornos alimenticios, eso también. Vemos a la persona adelgazar, ¿no? O que no quiere comer, ¿sí? Y también el tema de la higiene, ¿tá? Hay como empieza a haber un deterioro, un cambio de esta persona que, bueno, que va de menos a más, ¿no? Que va a ir dependiendo. También es importante cuando hablamos de las señales de alerta, más que nada en adolescentes y jóvenes, que hay una etapa, porque a veces cuando vamos en detalle, hay una etapa de la adolescencia que es de muchos cambios, ¿no? Entonces del adolescente a veces hay una etapa que no se quiere bañar, que tiene todo tirado, que tiene mal olor, ¿no? Esas cosas no quiere decir que esté consumiendo droga. Hay etapas, ¿no? Carol me hace así. Claro, hay etapas que hay cambios, por eso hay que ir viendo e ir acompañando este proceso y ver.
los ojos rojos, las pupilas, ¿no? Como son o dilatados o inusuales, hay cambio de respiración, las personas tienden a toser mucho, ¿no? Empiezan con una tos que es inexplicable y perdura en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿desde dónde prevenir? ¿No? En realidad hay distintos lugares desde donde nosotros podemos hacer acciones para prevenir estas situaciones. No solamente desde el ámbito de la salud, ¿no? O del ámbito, ¿no? técnico, sino desde las instituciones educativas, desde el lugar de trabajo. Por suerte, desde hace un tiempo para acá se vienen armando protocolos para no solo identificar personas que tengan consumo problemático o consumo, sino también de talleres de sensibilización, de prevención. No hay instituciones de instituciones laborales, como por ejemplo la Intendencia de Colonia, que hizo un convenio con nosotros, que las personas que tengan un consumo problemático o genere algún problema en el área laboral por el tema del consumo, se atienden en nuestro servicio, porque el servicio, hay algunos que tienen cobertura mutual y no pueden acceder en su totalidad a todo el servicio. Desde el entorno familiar, desde la comunidad misma, o sea, esto que se está haciendo acá, ¿no? Que es desde la comunidad, si bien nosotros venimos, pero también esto de generar un poco espacios para poder intercambiar y ver qué acciones podemos hacer, ¿no? Y bueno, desde el entorno familiar, ¿cómo nos podemos involucrar, ¿no? Porque uno de los puntos que es importante en la prevención de estos temas de adicciones en general es involucrarnos, ¿no? Es generar, el cultivar el vínculo con el otro, ¿tá? Y en lo familiar es fundamental, ¿no? Obviamente de las instituciones educativas también, porque antes se decía siempre que la familia era el primer, núcleo de socialización, y sin embargo hoy por hoy, desde hace un tiempo para acá, hay niños que desde a veces de los 8 meses, no sé acá en Colonia, pero en Montevideo a veces desde los 8 meses van a guarderías o a instituciones, ¿no? educativas. Entonces ya desde muy pequeñitos tienen 2 ámbitos de socialización diferentes. Entonces no solo la familia es el primer núcleo donde socializan. Pero ¿cómo nos involucramos esto? Teniendo tiempo de calidad con los integrantes familiares, en este caso con nuestros hijos, ¿no? Poder jugar, poder compartir espacios o una comida, o mirar una película, poder dialogar, preguntar si vemos alguna cosa que nos llame la atención, tratar de preguntar, mira, te veo así, o cómo estás, ¿no? Como en estas cosas como más de acercarnos, poner, ¿no? la escucha activa, ¿no? Que es esto, poder escuchar sin juzgar, porque a veces empezamos a escuchar cosas de nuestros hijos y empezamos así, como a alarmarnos y inquietarnos, y nos da una cosa, unos miedos y nos atrapa. Entonces tratar, yo sé que es re difícil, porque a mí me pasa como mamá también, pero poder como tratar de escuchar sin juzgar, a ver qué le pasa al otro, a la otra, para ver. También ver esto y más en los niños y en las niñas, qué es lo que están consumiendo en esto de las redes sociales, del internet. También es como, está bueno poder ahí involucrarse un poquito, a veces nos cuesta porque son otras generaciones, ¿no? Pero está bueno ahí como poder ir viendo qué están consumiendo estos niños y niñas a través de las tecnologías, y los adolescentes también, ¿no? Y bueno, por ahí, no sé si algo más que quieran por ahí agregar. Y bueno, ¿dónde buscar ayuda? Específicamente acá en Colonia tenemos las policlínicas barriales de ACE, donde ahí podemos ir a buscar ayuda, ¿tá? Si tenemos una duda, si tenemos un médico de cabecera o médica de cabecera, los médicos o médicas de familia, ¿no? Ahí podemos ir directamente a buscar ayuda, asesoramiento. En el hospital específicamente, incluso este hospital ha incorporado hace un tiempo ya una operadora terapéutica en adicciones, que además trabaja con nosotros, pero está al servicio de la comunidad también. A los centros de salud privados, ¿tá? Que en realidad por la ley
de salud mental tienen la obligatoriedad de dar servicio y atención por esta temática de adicciones. Bueno, el Centro Ciudad de la Colonia, el Centro Esperanza, ahí obviamente también brindamos asesoramiento, me trabé ahí un poco, asesoramiento, escucha, orientación. No solamente es para que esto creo que es importante repetirlo, no solamente es para la persona que tiene el problema, ¿no?, sino es para toda la familia, porque nosotros se considera, bueno, no solo nosotros, se considera que el tema de la adicción es algo sistémico, es algo, ¿no?, del entorno familiar, que quizás hace síntoma, hace carne en una persona, pero es un tema familiar, bueno, desde la comunidad, de lo social, pero yendo a un poquito más micro, ¿no?, es algo de lo familiar. Entonces es muy importante el asesoramiento y la contención, la escucha que podamos hacer a la familia y el involucramiento que tenga la familia en acompañar a esa persona que tiene una adicción, que está transitando por una adicción. Eso es muy importante. En las escuelas también es importante acercarse a las maestras, a los maestros, ¿no?, si vemos algún comportamiento de nuestros niños o niñas que nos llamen la atención, a los centros juveniles, a los referentes comunitarios, que hay referentes comunitarios, incluso hay personas que se han formado acá en el barrio del General, que se han formado en agentes, como es, comunitarios de salud, o hay operadores terapéuticos también, operadoras terapéuticas. Entonces acercarse a esa persona e identificar qué personas son las que nos pueden ayudar, a la iglesia, ¿no?, a las instituciones religiosas, de comunidades de la fe también. Es una forma de acercarse. Con Carola estamos en un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con otra temática, pero bueno, en esto, ¿no?, de poder acercarse y pedir ayuda, que para eso estamos todos y todas, por las dudas. Por esto, la prevención es una responsabilidad de todos. Vos, tu familia, tu lugar de estudio, el trabajo, la comunidad, los servicios de salud, agentes gubernamentales. Es una temática que nos atraviesa a todos y todos estamos involucrados en la prevención y en el acompañamiento de las personas que tienen esta problemática, ¿sí? Y para nosotros, cualquier persona puede ser agente de cambio, porque a veces sentimos, pero yo no soy licenciado en, o no soy, educador, operador terapéutico, no soy médico, pero si tenés la capacidad de escuchar a la otra persona, es fundamental. Con una escucha paciente, empática, ¿no?, poder contener, eso ya es un paso importante para la otra persona y hacer un cambio. Y para las personas que tienen un consumo problemático de sustancias, que tienen una adicción, el poder ser escuchados es importantísimo, ¿tá? El otro día nos pasó, voy a tomar a colación una situación que nos pasó con una persona, con un usuario que era muy reservado, y en un momento hubieron situaciones que ahí hubo como un clic y se sentó con varias, éramos varias, porque justo éramos todas mujeres. Era un joven, muy joven, y empezó a hablar y a llorar y decía, es la primera vez que, algo así, si no me corrigen, es la primera vez que puedo hablar, que alguien me está escuchando, que me siento escuchado. 20 años por ahí, ¿no? Sí, 20. Entonces, eso para esta persona fue muy importante, ¿tá? Entonces, todos podemos llegar a ser un agente de cambio, porque ahí ya estamos modificando algo en el otro, porque esa persona de a poquito va a ir aprendiendo que puede hablar, que puede ser escuchado, que puede ser contenido, ¿tá?, y que puede haber algo diferente para él o para ella, ¿sí? Y muchas veces no tiene nada que ver con ser licenciado, ni educador, ni simplemente ofrecer ese espacio y poder escuchar a la persona es súper importante. Poder escucharlo sin juzgar, desde la empatía, tratando de entender que es una enfermedad también. Bien. Bueno, no sé cómo